La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci riconduce all'evento centrale della fede. La palabra de Dios que hemos escuchado nos conduce al acontecimiento central de la fe, la victoria de Dios sobre el dolor y la muerte. Es el Evangelio de la esperanza que surge del misterio pascual de Cristo, que se irradia desde su rostro, revelador de Dios Padre y consolador de los afligidos. Es una palabra que nos llama a permanecer íntimamente unidos a la pasión de nuestro Señor Jesús, para que se manifieste en nosotros el poder de su resurrección. En efecto, en la pasión de Cristo está la respuesta de Dios al grito angustiado y a veces indignado que provoca en nosotros la experiencia del dolor y de la muerte. Se trata no de escapar de la cruz, sino de permanecer ahí, como hizo la Virgen Madre, que sufriendo junto a Jesús, recibió la gracia de esperar contra toda esperanza. Y esta ha sido también la experiencia de Estanislao de Jesús y María y de María Isabel Hesselbach, que hoy son proclamados santos. Han permanecido íntimamente unidos a la pasión de Jesús y en ellos se ha manifestado el poder de la resurrección. La primera lectura y el Evangelio de este domingo nos presentan dos signos prodigiosos de resurrección. El primero, obrado por el profeta Elías. El segundo, por Jesús. En los dos casos, los muertos son hijos muy jóvenes de mujeres viudas que son devueltos vivos a sus madres. La viuda de Sarepta, una mujer no judía, que sin embargo había acogido en su casa al profeta Elías, está indignada con el profeta y con Dios, porque precisamente cuando Elías era su huésped, su hijo se enfermó y después murió en sus brazos. Entonces Elías dice a esa mujer: dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Esta es una palabra clave. Manifiesta la actitud de Dios ante nuestra muerte. En todas sus formas. No dice: tenla contigo, arréglatelas, sino que dice: dámela a mí. En efecto, el profeta toma al niño y lo lleva a la habitación de arriba, y allí él solo, en la oración, lucha con Dios, presentándole el sinsentido de esa muerte. Y el Señor escuchó la voz de Elías, porque en realidad era Él, Dios, quien hablaba y el que obraba en el profeta. Era Él que por boca de Elías había dicho a la mujer: dame a tu hijo. Y ahora era Él quien lo restituía vivo a su madre. La ternura de Dios se revela plenamente en Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Él experimentó mucha compasión por esa viuda de Naín en Galilea, que estaba acompañando a la sepultura de su único hijo, aún adolescente. Pero Jesús se acerca, toca el ataúd, detiene el cortejo fúnebre y seguramente habrá acariciado el rostro bañado de lágrimas de esa pobre madre. No llores,
le dice, como si le pidiera, dame a tu hijo. Jesús pide para sí nuestra muerte, para librarnos de ella y darnos la vida. Y en efecto, ese joven se despertó como de un sueño profundo y comenzó a hablar. Y Jesús lo devuelve a su madre. No es un mago. Es la ternura de Dios encarnada. En Él obra la inmensa compasión del Padre. Una especie de resurrección es también la del apóstol Pablo, que de enemigo y feroz perseguidor de los cristianos se convierte en testigo y heraldo del Evangelio. Este cambio radical no fue obra suya, sino don de la misericordia de Dios, que lo eligió y lo llamó con su gracia y quiso revelar en él a su Hijo para que lo anunciase en medio de los gentiles. Pablo dice que Dios Padre tuvo a bien manifestar a su Hijo no solo a él, sino en él, es decir, como imprimiendo en su persona, carne y espíritu, la muerte y la resurrección de Cristo. De este modo, el apóstol no será solo un mensajero, sino sobre todo un testigo. Y también con nosotros, pecadores, a todos y a cada uno. Jesús no cesa de hacer brillar la victoria de la gracia que da vida. Y hoy, y todos los días, dice a la Madre Iglesia, dame a tus hijos, que somos todos nosotros. Él toma consigo todos nuestros pecados, los borra y nos devuelve vivos a la misma Iglesia. Y esto sucede de modo especial durante este año santo de la misericordia. La Iglesia hoy nos muestra a dos hijos suyos que son testigos ejemplares de este misterio de resurrección. Ambos pueden cantar por toda la eternidad con las palabras del salmista. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Y todos juntos nos unimos nuestras voces diciendo, te ensalzaré, Señor, porque me has librado.